Los invito a ir conmigo una vez más al libro de Romanos, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer nuevamente los versículos 18 al 22. Romanos, capítulo 1, los versículos 18 al 22. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. La semana pasada nosotros estuvimos considerando este pasaje de las Escrituras que Pablo utiliza como punto de partida para explicar la necesidad universal del Evangelio. Todos los hombres necesitan la salvación que el Evangelio ofrece, porque el problema que el Evangelio resuelve es universal. Y la tesis de Pablo en este pasaje es sumamente clara. Dios ha dado al hombre suficiente evidencia acerca de sí mismo, a la vez que le ha dado la capacidad de interpretar adecuadamente la evidencia. Pero el hombre, en su impiedad y en su injusticia, ha resistido, ha detenido, ha suprimido con injusticia la verdad. Y Pablo insiste una y otra vez en este pasaje en el hecho de que todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres. Porque Dios se ha dado a conocer a todos los hombres, aun a aquellos que nunca han tenido en sus manos un ejemplar de las Escrituras. En el versículo 9, Pablo dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? A través de las cosas creadas, a través de las cosas visibles. El invisible se ha dado a conocer. Eso es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice el salmista, es verdad que no hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nadie puede decir que no ha escuchado a ese predicador. Los hombres conocen a Dios. Versículo 21, dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ellos conocen a Dios. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, ellos poseen el conocimiento de Dios, pero rehúsan reconocerle como tal. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo está diciendo aquí que todos los hombres traen de fábrica una conciencia moral. Todos los hombres, no importa el lugar del planeta donde vivan, todos los hombres tienen una impronta, una marca en sus conciencias de que existe lo bueno, de que existe lo malo, de que lo malo merece ser castigado, lo bueno debe ser recompensado. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Eso es parte del conocimiento innato que Dios ha puesto en todo hombre. No solo de que Él existe. Y no olviden, hermanos, que Pablo está hablando aquí de personas que nunca en sus vidas han leído la Biblia. Él dice, ellos conocen el juicio de Dios, lo conocen. No solo que Dios existe, sino que Él es el gobernador moral del universo. Los hombres saben eso. Tienen un sentido de moral y de justicia.
Pero el hombre en su soberbia y en su pecado se opone a ese conocimiento. Le desagrada profundamente la idea de tener que postrarse ante Dios, de tener que reconocer que depende de Dios, y mucho más le desagrada la idea de tener que hacer su voluntad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y es por eso que en su impiedad y en su injusticia los hombres detienen con injusticia la verdad. Leí recientemente algo que escribió J. Budziszewski. Niños, no traten de aprenderse ese nombre. Budziszewski es un profesor de leyes y de filosofía que en un momento de su vida rechazó la fe de la juventud. Él fue criado como creyente en un hogar cristiano, pero llegó a ser ateo. Y dice él, algunos años después de desertar de la fe cristiana de mi juventud, fui ateo, así que conozco el asunto desde adentro. Claro está, el conocimiento desde dentro no es siempre superior al conocimiento desde fuera. Un drogadicto no entiende mejor su adicción que su doctor, porque él está atrapado en ella. Tampoco recomendamos el suicidio para un mejor entendimiento de lo que es la muerte autoinducida. El entendimiento propio del ateo, dice este autor, tiene una limitante muy similar al autoentendimiento del adicto o de la persona que trata de suicidarse. Él dice aquí en este escrito que el adicto es una persona que está autoengañada. Usted habla con un adicto y dice, no, yo no soy adicto, yo la uso cuando quiero y cuando quiero la dejo. Es una persona engañada, es lo mismo que un alcohólico. Es muy difícil hacerle ver a un alcohólico que es alcohólico. El adicto está autoengañada y dice él, el ateo también lo está. Y así como el suicida, que tiene éxito en su empresa, corta toda posibilidad de ser convencido de no suicidarse, así también, dice Budziszewski, el ateo corta todas las avenidas del conocimiento. Él no quiere ser convencido. Es una persona autoengañada. Ahora, ¿qué quiere decir este autor cuando afirma que el ateo está autoengañado? Él sigue diciendo, el autoengaño significa hacerse el tonto. Significa pretender que no sabemos lo que en realidad sí sabemos. Es jugar a que desconocemos lo que en realidad conocemos. Lo que estoy insinuando es que los seres humanos juegan con Dios. Nos mentimos a nosotros mismos. Y una de las cosas acerca de las cuales nos mentimos es sobre nuestro conocimiento de la realidad de Dios. Y aquí él cita el Salmo 14. Dice que inicia con la siguiente observación. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. El salmista no llama necio al hombre por pensar que no hay Dios, sino por decírselo a sí mismo, que no hay Dios, aunque en lo profundo de su mente él sabe que no es así. Y ahora el autor cita precisamente el texto de Romanos 1 que hemos estado considerando y añade, en este momento no estoy preocupado por explorar el reclamo general de Pablo en este pasaje de Romanos de que aquellos que niegan al Creador son impíos, sino con su reclamo más particular de que son intelectualmente deshonestos. ¿Qué es un ateo? Una persona intelectualmente deshonesta, dice él. Nota que él no critica a los incrédulos porque no conocen acerca de Dios, aunque deberían conocerle. No, él más bien lo critica porque sí saben acerca de Dios, pero pretenden delante de sí mismos que no lo conocen. De acuerdo a esta postura, de ningún modo somos ignorantes de la realidad de Dios, más bien la suprimimos. Para traducirlo de un modo diferente, la mantenemos bajo la superficie. Tratamos con todas nuestras fuerzas de no conocer esta realidad, aunque no podemos evitar conocerla. La conocemos con una parte de nuestra mente, mientras que con la otra decimos, yo no conozco tal cosa. Desde la perspectiva bíblica, entonces, la razón por la que es tan difícil argumentar con un ateo, dice este autor, es porque él sabe que hay un Dios, pero se dice a sí mismo que no lo hay. Él sabe que hay un Dios, pero se dice a sí mismo que no lo hay. Y así sigue este autor relatando su peregrinaje de vuelta a la fe que él abandonó, en un proceso muy difícil.
Cuando él no pudo seguir negando la existencia de Dios, entonces se hizo agnóstico. Ese es un paso muy conveniente. Pero este era un hombre entrenado en filosofía. Y él sabía que la posición del agnóstico, aquel que dice, bueno, puede ser que Dios exista, pero él no puede ser conocido, es filosóficamente insostenible. Y él lo sabía. Hasta que finalmente fue vencido para su bien. Ahora, el punto que quiero destacar aquí es lo que él dice acerca de la psicología del ateo. El ateo es un deshonesto. Es una persona autoengañada. De hecho, eso es lo que dice Pablo más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 2, dice que los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Es por eso que decíamos la vez pasada que un incrédulo nunca vendrá a la fe y al arrepentimiento por medio de argumentos intelectuales únicamente. No. Porque su problema no es intelectual. No es por falta de argumentos que él no cree, es porque él no quiere creer. Pero a través de una defensa ordenada y poderosa, descansando en el Espíritu Santo, puede que el incrédulo sea convencido de su pecado de deshonestidad, venga a Cristo en arrepentimiento y fe y se reconcilie con el Dios al que tan vilmente ha ofendido y está ofendiendo. El domingo pasado nosotros iniciamos una breve serie de sermones que hemos titulado En defensa de la fe. Y como decíamos la vez anterior, nuestro propósito es doble. Por un lado, queremos equipar mejor a los creyentes para cumplir con el mandato que encontramos en 1 de Pedro 3:15, de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande una explicación racional de la esperanza que hay en nosotros. Pero por el otro lado, es nuestro propósito ayudar a los incrédulos en amor. Mi amigo incrédulo que estás aquí en esta mañana, créeme, mi propósito no es ofenderte. Mi propósito es ayudarte en amor a que puedas hacer un diagnóstico más certero de la condición en que te encuentras realmente delante de Dios, para que puedas a tiempo buscar la ayuda que tu alma necesita. La semana pasada nos concentramos en la anatomía de la incredulidad, tal como Pablo la revela en Romanos capítulo 1. En el día de hoy quiero enfocar una de las alternativas más populares que los incrédulos se han inventado para justificar su incredulidad. Y me refiero a la teoría naturalista de la evolución. La teoría naturalista de la evolución. A la luz de lo que Pablo dice en Romanos 1, de que Dios se ha revelado al hombre a través de lo creado, ningún incrédulo puede justificar su incredulidad, ninguno, a menos que presente una teoría alternativa que explique el universo y nuestra presencia en él. El incrédulo está obligado a presentar una teoría alternativa del universo y de nuestra presencia en él. Una teoría que no tenga que recurrir a la existencia de un Dios personal y todopoderoso. A medida que nosotros vamos tomando conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que estamos en un universo maravilloso y que la vida dentro de él es más extraordinaria todavía. La pregunta es, ¿qué pudo haber producido un mundo como el nuestro? Incluyendo la vida en general y sobre todo la vida humana en particular. Bueno, los cristianos no tenemos ningún problema con esa pregunta. Porque la existencia de un Dios personal, eterno, inteligente, todopoderoso, es suficiente para explicar este efecto. Suficiente. Pero Pablo nos dice que eso es precisamente lo que el incrédulo no quiere aceptar. Pablo nos dice que esa es precisamente la verdad que el incrédulo deshonestamente resiste. Bueno, ¿qué opción le queda? En su deshonestidad, ¿qué opción le queda al incrédulo? Bueno, le queda la opción del naturalismo, que es a lo que quiero centrar o considerar en el resto de este estudio. Veamos entonces en primer lugar, y trataré, hermanos, vamos a estar manejando datos aquí, trataré de ser
lo más claro que se pueda en un proceso de argumentación como este. Pero veamos en primer lugar, ¿qué es el naturalismo? ¿Qué es el naturalismo? Bueno, el naturalismo es una postura filosófica, noten cómo comienzo, es una postura filosófica, no científica, filosófica, y puedo decir casi religiosa, que afirma que todo cuanto existe puede ser explicado en términos de causas naturales, es decir, sin tener que recurrir a la intervención de ningún agente sobrenatural. Hermano, vamos a suponer que un día tú vas manejando tu carro, te olvidaste de echarle gasolina, no querías pararte en la bomba y te dieron la hora de que cerraran las gasolineras. Y de repente en una esquina el carro hace así, pop, 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 y se te apaga. Bueno, tú como una persona sensata miras el marcador de la gasolina y llegas a la siguiente conclusión científica: me quedé sin gasolina. El carro se detuvo porque el tanque de gasolina quedó vacío. Eso es una explicación racional, científica del asunto. Tú haces una hipótesis, una teoría, la confirmas, sí está vacío, y el carro no se mueve sin gasolina. Ahora, ¿qué pasa, mi hermano, si tú llegas al parqueo donde tú dejaste tu carro y encuentras las 4 gomas pinchadas, cada una de ellas con un cuchillo metido en cada goma? Bueno, ahí ya no cabe ninguna explicación científica, sino personal. ¿Qué quiero decir con una explicación personal? Que tú tienes que llegar a la conclusión de que alguien intencionalmente te pinchó la goma por alguna razón. Bien, la pregunta es, aquí está el universo. ¿Qué explicación le damos a su existencia, científica o personal? ¿Es simplemente el producto de causas naturales actuando al azar, o en buen dominicano a lo loco? ¿O yo puedo buscar la explicación personal de que hubo alguien que intencionalmente hizo el universo? Bueno, los naturalistas dicen, la explicación de la existencia del universo es completamente natural. No hay que recurrir a la idea de Dios. No hay que recurrir a la idea de que hay un ser personal inteligente que con alguna intención hizo el universo. Y aunque el naturalismo es una filosofía muy antigua, algunos de los filósofos griegos que vivieron antes de Platón eran naturalistas. Sin embargo, lo cierto es que la teoría de la evolución de Darwin le dio un fuerte impulso a esta filosofía, un impulso que ha perdurado hasta el día de hoy. Darwin parece haber descubierto una explicación perfectamente adecuada para explicar cómo es que la materia pudo haber evolucionado sin la intervención de Dios, cómo pudo haber evolucionado desde las formas más simples hasta las formas más complejas. ¿Cuál es la explicación de Darwin? Por vía de la selección natural. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la naturaleza por sí sola se encargó de seleccionar naturalmente los organismos más aptos para sobrevivir. Y esos organismos que eran más aptos para sobrevivir fueron cambiando a través de millones y millones y millones de años hasta que se produjo todo lo que ustedes ven en el día de hoy, incluyéndote a ti mismo. Un evolucionista define esta supuesta teoría, y voy a decir por qué digo supuesta teoría, porque es que es tan tonta que no tiene ni la categoría de teoría, lo veremos ahora, pero un evolucionista define esta teoría, entre comillas, con estas palabras: la evolución, en términos sencillos, significa que la vida progresó desde organismos unicelulares hasta su estado más elevado, que es el ser humano, por medio de una serie de cambios biológicos que tuvieron lugar a lo largo de millones de años. Ahora, antes de proseguir, mis amados hermanos, yo quiero que noten 2 cosas importantes respecto al naturalista y su teoría de la evolución. Lo primero
es que esta teoría presupone una serie de cosas. Presupone de plano una serie de cosas. Primero, presupone que la materia es eterna. Presupone que la materia es eterna. Todo el mundo sabe que de la nada no sale nada. Si hubo algún momento, ni siquiera puedo decir en el espacio, si hubo algún momento en que no hubo nada, absolutamente nada, ni partícula, ni energía, ni materia, nada, hoy habría nada. Porque de la nada no sale nada. O sea, la nada ni siquiera es algo, es nada. Así que tienen que ellos decir que la materia siempre existió, es lo primero. En segundo lugar, el evolucionista presupone que esa materia comenzó a evolucionar por sí sola, sin propósito alguno. Y en tercer lugar, presupone que la vida comenzó a partir de organismos no vivientes. O sea, fíjense, aquí tenemos materia. Y de repente, por alguna razón increíble, esa materia comenzó a moverse, ese movimiento produjo cambios, y de esos cambios, un día, de alguna manera, la materia produjo vida. Ahora bien, quiero que noten también que ninguna de esas presuposiciones que son vitales para el evolucionismo, ninguna de estas presuposiciones puede ser probada científicamente, ninguna. Y ellos lo saben. Ninguna de estas presuposiciones puede ser probada aplicando el método científico de experimentación. Lo que estoy diciendo, en palabras más simples, es que la evolución es una mera hipótesis y nada más. Una hipótesis. Oigan lo que dice William Beck, es un evolucionista. Y él dice, ante todo hay el acuerdo general de que los eventos de que estamos hablando tuvieron lugar hace entre 1000 y 2000 millones de años. Eso significa, primero, que no sabemos de cierto cómo era la Tierra en aquel entonces. Segundo, que estamos erigiendo hipótesis que no pueden ser verificadas de manera directa. Eso lo dice un evolucionista. Y tercero, que hay una gran diferencia entre afirmar lo que pudiera haber sucedido y lo que realmente sucedió. En palabras más simples, nos encontramos ante una serie de presuposiciones que los evolucionistas aceptan por fe y nada más. Y mis hermanos, es muy importante que entendamos esto. El incrédulo es un creyente. El incrédulo es incrédulo porque acepta por fe una serie de presuposiciones que yo espero ver a lo largo de esta serie completa, que son completamente ilógicas y absurdas. Pero el incrédulo es creyente. Hay personas que piensan que el mundo está dividido entre la gente de fe y la gente racional. No. En el mundo todos son creyentes. Todos parten de presuposiciones que deben aceptar por fe. Todo hombre es creyente. Y el evolucionista es un creyente. Él tiene la fe del ateo. Es por eso que alguien ha dicho que la evolución no puede ser considerada ni siquiera una teoría científica. Ni siquiera eso. Cito aquí a otro evolucionista, G.A. Kirkwood. Él dice, la evidencia que apoya el evolucionismo no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla como algo más que una hipótesis de trabajo. Por eso, hermano, yo me siento tan indignado cuando yo veo a estos profesores de universidad que se paran delante de un curso y abochornan a un creyente diciéndole, no me hables de religión, porque esto es una clase de ciencia. Es que esto no es científico. Es que esto no es científico, esto es una hipótesis. Y los científicos que son lo suficientemente honestos como para reconocer eso lo saben. Decir que la teoría de la evolución es un hecho implica una de dos cosas: o que la persona que lo está diciendo es un ignorante, o que la persona que lo está diciendo es un deshonesto. Así que elige deshonestidad o ignorancia. Pero la evolución no es un hecho comprobado. No lo es. No lo es. No llega ni a categoría de teoría. Es una hipótesis de trabajo, como dice Kirkwood. Ahora bien,
¿Qué tan plausible es esta hipótesis? Hermanos, si ven pasión en mí, es que esto no es un asunto meramente académico. Millones de almas están yendo al infierno por causa de su deshonestidad. Y estas teorías tontas le dan a los impíos justificación para poder seguir deteniendo con injusticia la verdad. Esto no es académico. ¿Es la evolución tan genial como algunas personas presuponen? ¿Por qué esta teoría es tan popular? ¿Porque se apoya en la ciencia? ¿O porque es un instrumento aparentemente efectivo para detener con injusticia la verdad? ¿Por qué es tan popular? Eso nos lleva a mi segundo encabezado. Hemos visto ya qué es el naturalismo. Veamos ahora en segundo lugar, ¿qué tan plausible es esta teoría? ¿Qué tan plausible es esta teoría? O esta hipótesis de trabajo. Hermanos, es obvio que yo no tengo tiempo para detenerme a considerar una larga lista de argumentos en contra de la evolución, en contra del naturalismo. Por lo que tengo necesariamente que concentrarme en 2 o 3 argumentos. 2 o 3. Y el primero de ellos es el que podemos llamar el problema de la complejidad irreducible. El problema de la complejidad irreducible. No se atormenten, se lo voy a explicar ahora. Como hemos visto ya, los evolucionistas nos dicen que todas las cosas que existen evolucionaron desde las formas más simples, unicelulares, hasta las formas más complejas. El problema con esta teoría es el hecho de que un sinnúmero de organismos vivos de la naturaleza parecen poseer lo que el biólogo Michael Behe ha llamado una complejidad irreducible. ¿Y eso qué es? Bueno, al hablar de complejidad irreducible, algo que no se puede reducir, Behe se refiere a determinadas estructuras y funciones fisiológicas de los seres vivos que suelen estar compuestas por varias piezas o etapas que interactúan entre sí, dependiendo unas de otras y contribuyendo entre todas a realizar una función determinada básica. En palabras más simples, si se elimina una sola de esas piezas o de esas etapas, el sistema automáticamente deja de funcionar. Un sistema complejamente irreducible no se puede reducir más, no puede evolucionar poco a poco, porque para que funcione tiene que estar hecho de un tirón exactamente como está hecho, ¿se entiende? Es irreducible. Por ejemplo, Francis Schaeffer se pregunta lo siguiente: supongamos que un pez desarrolla pulmones. Eso es parte de la teoría de la evolución. Dice que nosotros salimos del agua, hubo un mar primigenio donde fue que esos conjuntos de cosas y factores químicos de repente produjeron la vida. Esa vida en su más mínimo o ínfimo forma comenzó a evolucionar hasta llegar a todo lo que nosotros vemos en el día de hoy. Así que nosotros salimos del mar. La pregunta de Schaeffer es, supongamos que un pez desarrolla pulmones. ¿Qué sucedería? ¿Pasaría a la siguiente fase de evolución? Dice, no, se ahogaría. O sea, aquí está este pez evolucionando, ¡pra!, y le sale pulmones. ¿Y cómo se hace ahora? Porque él está en el mar. Para que un animal acuático se vuelva terrestre, tiene que volverse terrestre de un solo tirón. Eso no puede evolucionar. Eso no puede evolucionar. Y así yo puedo citar un montón de ejemplos. Como bien ha dicho alguien, las cosas vivientes no pueden cambiar poco a poco. Un nuevo órgano por aquí, una nueva extremidad por allá. Ustedes se imaginan cuando el hombre comenzó a evolucionar y evolucionó el estómago, pero no la boca. ¿Cómo se alimentaba?
Es que para que un hombre viva tiene que tener todo lo que tiene a sí mismo, ¡pam!, ya así como está ahora. Es un organismo completamente irreducible, no puede evolucionar poco a poco, hay que hacerlo exactamente como es. Y no solamente el organismo del ser humano, es que todo el sistema de la creación tiene que funcionar así. Ustedes se imaginan que el hombre evoluciona y no hay oxígeno. O hay oxígeno pero no hay nariz. ¿Cómo se hace? No es que tiene que haber oxígeno, nariz, todo al mismo tiempo, es una complejidad irreducible. Sigue diciendo este autor, un organismo es un sistema integrado y cualquier cambio aislado en el sistema es más probable que resulte nocivo en vez de ser útil. ¿Qué le pasa al cuerpo humano cuando un órgano deja de funcionar, que se enferma, no se hace mejor? O cuando le sale algo que no tenía, le salió un tumor, y eso es bueno. No, eso es un problema porque el cuerpo humano no está hecho para funcionar así. Si las agallas de un pez empezaran a mutarse en un par de pulmones, sería un desastre, no una ventaja. La única manera de cambiar a un pez en un animal de tierra es transformarlo todo de una vez. No solo los pulmones, sino también cambios coadaptados en el esqueleto, el sistema circulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo terrestre de un tirón. Es interesante notar que el mismo Darwin entendió que este argumento destrozaría su teoría. Darwin dice, si pudiera demostrarse que existe algún órgano complejo que de ninguna manera se pudiese haber formado por pequeñas modificaciones numerosas y sucesivas, mi teoría quedaría desbaratada por completo. Bueno, yo le puedo decir a Charles Darwin, mi amigo, tu teoría se desbarató. Cuando Darwin salió con eso en el siglo XIX, muchas cosas no se conocían. El ojo humano. Escuchen lo que pasa para que el ojo humano pueda ver. El ojo, que por cierto preocupaba mucho a Darwin, es en efecto uno de tales sistemas complejamente irreducibles. Cuando un simple fotón de luz penetra en él y choca con una célula de la retina, se pone en marcha toda una cadena de acontecimientos bioquímicos en la que intervienen numerosas moléculas específicas como enzimas, coenzimas, vitaminas e incluso iones como el calcio y el sodio. Si una sola de las precisas reacciones se interrumpen, la visión normal resulta imposible e incluso puede sobrevenir la ceguera. Para que un ojo pueda ver, todo lo que el ojo tiene que funcionar al mismo tiempo. Es un órgano complejamente irreducible. Otro problema del naturalismo es que el universo da una fuerte, pero muy fuerte impresión de haber sido diseñado y no de haber sido el producto de fuerzas impersonales que actuaron sin propósito alguno. Eso es otro problema, lo que le hemos llamado el argumento del diseño inteligente. Ya vimos el argumento de la complejidad irreducible. Veamos ahora en segundo lugar el diseño inteligente. Cuando nosotros hablamos de diseño, nos referimos a un efecto que ha sido el resultado de una intención. O sea, lo opuesto al diseño es la falta de intención. Lo que suele denominarse al azar. No es lo mismo un árbol que se cae porque la polilla lo corrompieron y se cayó, a que alguien corte un árbol para hacer una casa, un barco, una puerta o lo que sea. La pregunta que plantea la ciencia al considerar la existencia del universo y de la vida es de si se trata del resultado intencional de un diseñador inteligente o un accidente fortuito. Aquí tenemos el problema. ¿Qué causó el universo? Bueno, el naturalista dice, fue un accidente, pero tan increíble que parece haber sido diseñado. Y no le estoy diciendo yo lo voy a leer ahora alguna cita de estos genios. Es un accidente que se produjo sin propósito. Ahora, lo increíble es que parece tener un propósito.
parece haber sido diseñado. Según el biólogo George Gaylord Simpson, él dice, somos producto de un proceso natural, inconsciente y sin propósito que no nos tenía en mente. O sea, que el hombre esté en el mundo y que pueda sobrevivir en el mundo y que tenga todas las cosas que necesita para sobrevivir en el mundo, eso es increíble. Porque el universo es un accidente sin propósito que no nos tenía en mente. O como dijo Daniel Dennett, en una serie para la PBS que yo citaba la semana pasada titulada Evolución, dice él que uno de los grandes logros de Darwin fue el de reducir el diseño del universo a una materia en movimiento sin propósito ni significado. O sea, oigan qué es lo que este hombre está diciendo. Recuerden, la materia existe desde siempre, según ellos, siempre estuvo allí. De repente, por alguna razón, esa materia comenzó a moverse sola, y en ese movimiento se comenzaron a crear las cosas, incluyendo la vida, los animales, las estrellas, los planetas, el sol, los ríos, absolutamente todo. Materia en movimiento, sin propósito ni significado. Y él dice que ese fue el gran logro de Darwin. Ahora, yo me pregunto, hermanos, de todo corazón y sinceramente, ¿es esta una declaración amparada en los más recientes descubrimientos científicos? ¿O es el resultado de un prejuicio religioso contra la existencia de Dios? ¿Qué es esto? Bueno, lo cierto es que a medida que la ciencia avanza, confirma la creencia de que el universo es el producto de un diseño inteligente, no el resultado de materia en movimiento sin propósito ni significado. Por ejemplo, la inteligibilidad racional del universo. La inteligibilidad racional del universo. Tengo siempre problema con esa palabra. Ese es uno de los aspectos más asombrosos del universo, su inteligibilidad. ¿Y eso qué significa? Sencillamente, hasta los niños lo pueden entender, que el universo es comprensible, se puede comprender, se puede estudiar, se puede conocer. El universo no es un caos, tiene orden, y por eso se puede estudiar. Vamos a suponer que una persona aquí es pintor de casas, y dejó un cubo de pintura en la sala de su casa, y su niño de 3 años entró corriendo como una tromba por la puerta, le dio una patada al bote de pintura, se manchó el piso, y ahora viene un genio de arte a querer interpretar la mancha de la pintura. Eso sería una insensatez, porque esa mancha no puede ser estudiada, porque no hay nada allí que estudiar, es una mancha accidental. Bueno, si el universo es el producto de un accidente, sería exactamente igual a esa mancha. No habría nada que estudiar. Es un accidente. Decía Albert Einstein que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Y es comprensible porque lo hizo un ser comprensible. No es un accidente. Cuando Picasso pintaba una de sus pinturas cubistas, como las famosas señoritas de Aviñón, que como dijo una vez alguien, ni eran señoritas ni eran de Aviñón, pero un cuadro muy famoso. Usted puede no estar de acuerdo con esa pintura, puede no gustarle esa pintura, pero esa pintura la hizo alguien con un propósito inteligente. Y las señoritas de Aviñón pueden ser estudiadas. Hay algo que estudiar allí. Aunque una persona que no conozca de arte no la va a entender. Bueno, el universo puede ser estudiado, y puede ser estudiado porque es un universo racional. El naturalista tiene que responder esta pregunta. ¿Cómo es que el caos produjo orden? ¿Cómo es que átomos que se mueven sin propósito produjeron tantas cosas con propósito? ¿Cómo es eso?
todo parece indicar que el universo es el producto de un diseño inteligente, no de un accidente fortuito. Otro ejemplo que podemos dar de ese diseño inteligente es el principio antrópico. Oiga, pastor, hoy es domingo, pero usted se está excediendo un poco. Bueno, pero estoy explicando cada palabra que estoy usando aquí. Antropos en griego significa hombre. ¿Qué es el principio antrópico? Bueno, este principio fue acuñado por el astrofísico de Cambridge, Brandon Carter, en 1974. Y este principio declara, escuchen esto, declara que parece, óigame, los científicos, ¿qué problema tienen con esto? Dice, parece como si todas las leyes de la física que rigen el universo hubieran sido cuidadosamente diseñadas para hacer posible la vida humana en la Tierra. Ese es el principio antrópico. Parece como si todas las leyes físicas del universo hubieran sido diseñadas para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Parece. Por ejemplo, la precisa distancia al Sol permite un ambiente adecuado. Increíble que el Sol evolucionara por su lado, la Tierra por otro lado, pero están exactamente en el lugar preciso. El hecho de que el Sol sea una estrella estable y no tenga un comportamiento errático, ¿ustedes se imaginan que el Sol tuviera un comportamiento errático? Sería un problemazo. La peculiar inclinación del eje terrestre unida a la órbita elíptica hacen posibles las estaciones. La perfecta combinación de gases en la atmósfera, con unas 3/4 partes de nitrógeno y una 1/4 parte de oxígeno, posibilita la respiración sin quemar los pulmones. Increíble, sobre todo tomando en cuenta que fue accidental. La capa de ozono como escudo protector contra los rayos solares, la temperatura de la corteza terrestre, la superficie sólida de los continentes cuando la mayor parte del material del que está hecho el universo es de nubes gaseosas o de bolas de plasma caliente. Las singulares propiedades del agua, etcétera, hacen de la biosfera un diminuto oasis en la inmensidad del gran desierto que es el universo. Los científicos están tratando de descubrir vida en algún otro planeta, pero resulta que no lo han podido descubrir, porque este es el único planeta que reúne todas esas condiciones para que nosotros podamos estar aquí. Eso es el principio antrópico. Y hermanos, ejemplos como esos abundan en nuestro universo, abundan, a tal punto que el evolucionista Paul Davies, y esto sí que me llamó la atención, Paul Davies es un evolucionista muy fuerte, es forzado a decir, parece, otra vez la palabrita, parece, como si alguien hubiera ajustado de manera precisa los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. La impresión es abrumadora. O sea, uno lo ve y oígame, de verdad que parece haber sido diseñado, pero lo increíble es que no fue diseñado, que es un accidente. Una cosa tan sencilla, creo que la he mencionado antes aquí, como el hecho de que el hielo, el agua, es el único elemento de la naturaleza que cuando se solidifica es menos pesado que en su fase acuosa. Ahora, ¿ustedes se imaginan qué pasaría si el hielo, para hablar en un lenguaje más sencillo, fuera más pesado como hielo que como agua? O que cada vez que llegara el invierno y se congelaran los ríos y los lagos y los mares, esas capas de hielo bajarían a la superficie y mataría toda la vida debajo. Pero lo increíble es que accidentalmente el hielo flota cuando se solidifica. Y aún en el invierno, la vida marina es posible, o en los ríos, o en los lagos. Otro argumento de diseño inteligente, el código genético. Nosotros vimos algo de esto la vez pasada y decíamos que siempre que se habla de información, se presupone algún ser inteligente que origina y transmite la información. Siempre. Uno de los problemas que enfrentan los naturalistas es que al estudiar la materia viva, la ciencia ha podido constatar que está llena de información. Llena de información.
Y hablábamos del ADN. El ADN es como un alfabeto donde las letras se encuentran en una secuencia específica para formar palabras. Y esas palabras se encuentran en una secuencia específica para formar, vamos a decir así, oraciones que transmiten información con un mensaje muy preciso, que luego se traduce en los rasgos de la cara, el color de la piel, el tipo de cabello que tú tienes y un largo etcétera. La pregunta es, ¿cómo es que la materia, moviéndose y cambiándose sin propósito alguno, pudo producir tanta información tan compleja y tan precisa? ¿Cómo fue eso? Diseño inteligente. Es que la vida fue diseñada. Y estoy aquí cortando, hermanos, citas porque veo el reloj. Otro problema del naturalismo, ya vimos la complejidad irreducible, ya vimos el diseño inteligente. ¿Y qué del origen de la vida? El origen de la vida. Eso es un gran problema para el naturalista, porque toda la vida que conocemos actualmente se reproduce a partir de otros organismos vivos. Y eso es una cosa tan sencilla que yo estoy seguro que todos los estudiantes de Logos que han pasado por la clase de biología saben eso. La vida produce la vida. Eso lo ha demostrado la ciencia hasta la saciedad. Como bien ha dicho alguien, la materia inerte nunca saca copia de sí misma. La vida sí. La vida se regenera, se produce, se reproduce. Es más, la vida tiene la particularidad de que se ensambla sola. Es una máquina muy compleja la vida. Se ensambla sola y se sana sola. Los científicos han querido inventarse alguna máquina que se pueda sustentar sola, que se pueda arreglar sola. No han podido. Bueno, los organismos vivos son así y se reproducen ellos mismos. Dice alguien, la materia inerte nunca saca copia de sí misma por muchos miles de millones de años de tiempo que se le conceda. Dejen este púlpito aquí por 50.000 millones de años. Cuando vengan, bueno, yo creo que no van a encontrar ni púlpito. Y así podríamos citar, hermanos, si tuviéramos el tiempo, muchos otros argumentos en contra de la evolución, como por ejemplo la falta de registro fósil. Darwin decía, óyeme, qué extraño que habiendo evolucionado el mundo yo no encuentre esos registros fósiles, no los hay. Y han habido muchos fraudes, todos esos del hombre de Neandertal, de la famosa Lucy, ahora yo no me acuerdo todos los nombres, el Anthropithecus, etcétera, y un largo etcétera. Muchos de ellos han sido un fraude comprobado. En estos días leí una teoría increíble y dada por un hombre de ciencia como Sir Francis Crick, que ya lo mencioné la semana pasada, él le dio el premio Nobel, él fue que descubrió junto con James Watson la cadena espiral del ADN, un científico muy inteligente. ¿Saben la teoría de Francis Crick para explicar por qué sí hubo una evolución pero no hay registro fósil? Muy sencilla, dice, es que la vida humana, o la vida, no evolucionó en este planeta, evolucionó en otro. Y allá sí está todo el registro fósil completo, pero no aquí obviamente. Cuando la vida ya llegó a ser tan inteligente, viajaron al planeta Tierra, la plantaron aquí, y por eso es que nosotros no vemos evolución, sino que vemos a la gente y todas las especies tal como eran desde el principio. Ahora, si eso me lo hubiera dicho otra persona, yo digo, mira, qué buena novela de ciencia ficción, pero resulta que es Sir Francis Crick, premio Nobel. Profesando ser sabios se hicieron necios. ¡Necios! Aparte de que esa teoría tiene un problema, y es que la vida, donde evolucionó la vida, tendría que haber sido exactamente igual a este planeta. Cosa que hasta ahora los científicos no han descubierto en ninguna parte. El registro fósil es un problema. El problema de las mutaciones generalmente son dañinas. Y no solamente son dañinas, sino que aún en aquellos casos en que los hombres han manipulado genéticamente algunos animales, y eso lo sabemos, o hasta frutas, para crear frutas mejores o animales que tengan ciertas características, nunca han podido crear una especie diferente de la especie manipulada. En otras palabras, tú puedes hacer un perro más grande, pero sigue siendo perro.
Las especies están limitadas a su propia especie. ¿Saben por qué? Por el ADN. El ADN no permite de ninguna manera que una especie se cambie en otra. No lo permite. Pero solo quiero mencionar un problema más de la evolución. Tengo que aguantar la emoción. Por lo que decía al principio, hermano, no es que a mí me agrada estar diciendo aquí que estas personas son necias. Ese no es el punto aquí, hermanos. No es que a mí me agrada, es lo que yo dije al principio, es que en esto está en juego el cielo o el infierno. Para mí el gran problema del naturalismo, aparte de todo lo que he mencionado, es nuestra capacidad de razonar. Nuestra capacidad de razonar. Recuerden, hermanos, y este es un poco más complejo, pero recuerden que los naturalistas nos dicen que todo cuanto existe en el universo puede ser y tiene que ser explicado en términos de causas naturales y materiales. Según ellos, solo existe la materia. Ahora, hermano, piensa lo que eso significa. Piensa lo que eso significa. Lo que eso significa es que tú eres una máquina material, muy compleja, pero una máquina. Tú crees que eres una persona, pero tú no eres una persona, tú eres una máquina, como el televisor de tu casa, como la nevera, como el carro. Eres una máquina. Y ellos no tienen otra opción, porque para nosotros ser persona, teníamos que haber sido creados por otra persona, y eso es lo que ellos niegan. Eso es lo que ellos niegan. Una causa impersonal no explica la personalidad. No la explica. Y no le den vuelta porque no la explica. ¿Cuál es el problema que enfrenta el naturalismo? Que no puede explicar cómo es que la materia, y en este caso las neuronas cerebrales, producen pensamientos. El pensamiento es algo real, pero no es tangible, no es material. ¿Cómo es que el hombre puede razonar? ¿Cómo es que ese razonamiento encaja con lo que pasa allá afuera? O sea, yo puedo conocer la realidad que está allá afuera. Bueno, otra vez Sir Francis Crick dice, mira, es difícil, pero eso es una ilusión. Es una ilusión. Tú crees que razonas, tú crees que piensas, pero eso es una ilusión creada por las neuronas cerebrales. Ahora, miren el problema que esa teoría causa. Y yo no me quiero meter en otra que es todavía peor, la famosa teoría de los memes. Richard Dawkins, en el libro El gen egoísta, dice que así como los seres evolucionaron, así también un día, por un cortocircuito neuronal, surgió una idea en una mente humana, así como la vida, que no se puede explicar cómo surgió, de repente un día surgió una idea, ¡pum! Y esa idea comenzó a evolucionar y a crear otras ideas, y de allí es que salen todos los pensamientos, son memes. Ahora, los memes, según ellos, se heredan como los genes. La palabra meme viene del griego meme, que significa memoria. Se heredan como los genes. Ahora, esos memes no corresponden con la realidad, son solamente ideas que evolucionaron, que pueden ser verdad, pueden ser mentira. Eso quiere decir que yo no puedo estar seguro de nada de lo que creo, porque lo que yo creo es un meme. Ahora yo le digo a ellos, es que el problema es que entonces eso también es un meme. Un meme en el que tú no puedes estar seguro. Y todo, simplemente por no decir nos hizo un ser inteligente. Ese es todo el problema. Todo el problema. Ahora bien, el filósofo norteamericano Richard Taylor ilustra el problema con este ejemplo. Yo espero que aquellos que no han entendido todavía cuál es el problema lo entiendan ahora. Vamos a suponer que al llegar a cierto lugar, los pasajeros de un tren descubren al pie de una colina un conjunto de piedras ordenaditas de tal manera que forman las siguientes palabras: la compañía de trenes británica, le da la bienvenida a Gales. Unas piedras. Bien, esa formación rocosa tiene dos explicaciones solamente. O se formó de una manera natural, temblores de tierra, deslizamiento de roca, comenzaron a caerse e increíblemente cayeron una encima de la otra hasta formar el letrero que dice
la compañía de trenes británica le da la bienvenida a Gales. Es una posibilidad, muy remota, pero es una posibilidad. La otra posibilidad es que alguien inteligente con una intención haya tomado las piedras y haya hecho el letrero de piedra, ¿verdad? Es la única opción. Bien, supongamos que basados en esa formación rocosa, los pasajeros del tren suponen, infieren que ellos se encuentran en Gales. Sería totalmente inconsistente que alguien asuma que esas piedras se formaron accidentalmente. ¿Por qué? Porque el lenguaje que hay allí y la información que transmite yo le estoy asumiendo como verdadera. Bueno, si es verdadera, alguien tiene que haberlo puesto allí. La conclusión no puede ser otra que esas piedras fueron posicionadas por alguien para transmitir un mensaje intencional, racional, inteligente, porque hay una correspondencia verdadera entre la idea que las palabras comunican y la realidad externa a ellas. Repito, sería irracional que alguien suponga que realmente ha llegado a Gales y al mismo tiempo piense que el arreglo de las piedras fue accidental. Si algún pasajero en el tren creyera que las piedras se colocaron así por accidente, casualmente, entonces puede haber llegado a Asua, puede haber llegado a Baní, pero no puede tener la seguridad de que llegó a Gales. Es obvio. No hay que ser muy genial para entenderlo. Es obvio. Bien. El problema del naturalista es que él presupone que sus sentidos con los que él capta la realidad fuera de él, con la que él puede razonar y estudiar las cosas, esos sentidos son el producto de la casualidad, de fuerzas naturales que guiaron la materia a evolucionar sin propósito, pero al mismo tiempo él depende de sus sentidos para la información que él tiene del mundo y que él cree que es verdadera. ¿Cómo él puede probar eso? Ronald Nash hace la siguiente observación. Los naturalistas parecen estar atrapados en una trampa. Si ellos son consecuentes con sus presuposiciones naturalistas, ellos deben asumir que nuestras facultades cognoscitivas, las facultades que nosotros tenemos que nos permiten conocer las cosas, son el producto de la casualidad y de fuerzas sin propósito. Pero si esto es así, los naturalistas son inconsecuentes cuando colocan tanta confianza en esas facultades. Imagínense que un loco se me acerca, loco, obviamente loco, y comienza a hablarme de que yo me acabo de ganar el premio mayor. Yo no juego billete, pero eso ya es una imposibilidad, pero vamos a suponer que él diga, mire, que alguien lo jugó por ti. Pero el individuo está loco de atar. Y conjuntamente con eso me dice que él es Napoleón, que él vino en una nave terrestre, del espacio y todo eso. ¿Debo yo creerle a este hombre? No, porque está loco, él está hablando incoherentemente. Bueno, si nuestros sentidos se formaron en una forma alocada, al azar, sin propósito, yo no tengo ninguna razón para confiar en mi razón. Yo no tengo razón para confiar en mi razón. Yo no tengo razón para confiar en mis sentidos. O como dice Richard Purtill, el naturalismo destruye nuestra confianza en la validez de cualquier razonamiento. De cualquier razonamiento, incluyendo el razonamiento que pudiera llevarnos a adoptar las teorías naturalistas o cualquier teoría. Así que las teorías naturalistas son autodestructivas, como el hombre que corta la rama en la que está sentado. Eso es el naturalismo. Cortó la rama en la que estaba sentado. He aquí, mis hermanos, lo que queda de uno de los más populares ardides del mundo incrédulo para evadir lo que parece obvio, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el día del juicio nadie, absolutamente nadie, escúchame mi amigo, nadie podrá alegar ignorancia en aquel día. En estos días estaba pensando y entendí por primera vez, en mi vida cristiana entendí por primera vez por qué existe el infierno.
¿Por qué existe el infierno? Ahí está Dios, el Todopoderoso, que ha hecho un mundo claramente diseñado por Él. Y le ha dado al hombre la capacidad de entender eso. Y este hombre en su pecado, en su deshonestidad, en su soberbia, detiene con injusticia la verdad. Y ese Dios es tan misericordioso que envió a su propio Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, incluyendo el pecado de deshonestidad. Y aún así sus criaturas se atreven a ofender y a insultar a Dios en su misma cara. No, yo entiendo por qué existe el infierno. Perfectamente. La incredulidad no es el producto de una inteligencia funcionando racionalmente. No, 1000 veces no. La incredulidad es el producto de un razonamiento pecaminoso que maneja con deshonestidad la evidencia. El incrédulo es un deshonesto y prueba de ello es que él no puede vivir coherentemente con la filosofía que él dice creer. Él no puede. Si es verdad que somos el producto de una evolución casual, entonces la vida ni tiene propósito ni tiene significado, evidentemente. Sin embargo, el incrédulo se pasa la vida entera tratando de encontrar un propósito y un significado, porque en el fondo de su corazón, él sabe que eso que él cree no es verdad, él lo sabe. Es un deshonesto. Pensaba en Sartre en estos días, existencialista, dice, la vida no tiene propósito, pero se inscribe en el Partido Comunista. Dice, no hay moral, no hay justicia. ¿Y para qué te inscribes en el Partido Comunista entonces? Para supuestamente promover la justicia social. ¿Qué justicia social? Si este mundo evolucionó de la casualidad, entonces no tenemos base ni para hablar de moral ni para hablar de justicia. Porque para que exista lo bueno y lo malo, tiene que haber alguien que determine qué es bueno y qué es malo. Y tiene que ser un legislador que tenga derecho sobre todas sus criaturas. Porque si no, lo que es bueno para ti no es bueno para mí, no hay manera de definir eso. Ahora yo me pregunto, ¿los incrédulos viven consistentemente con eso? No, no viven consistentemente con eso. Cada vez que un incrédulo dice, eso no es justo, está diciendo un disparate. Cada vez que un incrédulo dice que algo no fue justo, está reconociendo que hay una norma de justicia por encima de los hombres y está diciendo, han violado esa norma. ¿Y quién legisló sobre esa norma si no existe un Dios inteligente y moral? No, mi amigo, sé consecuente. Si tú eres un incrédulo, no tienes ningún derecho a clamar por moral ni a clamar por justicia. Tienes que dejar que la gente te trate como le dé la gana tratarte, porque entre tú y una cucaracha no existe ninguna diferencia. Deshonestidad. Si es verdad que somos el producto de una evolución casual, entonces no tenemos base para confiar en nuestros razonamientos. No tenemos base para confiar en lo que nos dicen nuestros sentidos. Pero ¿saben qué? El incrédulo confía en sus sentidos y en su razonamiento. ¿Por qué? Porque él sabe en el fondo de su corazón que lo que él cree no es verdad. Él lo sabe. Es un deshonesto. ¿Cuál es el problema? El que Pablo declara en Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mi amigo, la incredulidad es peligrosa, la deshonestidad es sumamente peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque te sumerge en un camino de necedad que entenebrece la mente. Uno de los problemas del engaño, y no olviden, el incrédulo es una persona autoengañada. Uno de los problemas del engaño es que siempre lleva a otro engaño y a otro y a otro. ¿Ustedes no han visto esa gente que hablan mentira?
que tienen entonces después que inventarse otra mentira y otra mentira y otra mentira. Eso es lo que pasa con el incrédulo. Uno dice, ¿cómo es que una persona inteligente llega a creer una cosa así? Es que ha tomado el camino del autoengaño. Es lo que decía Chesterton. El problema del incrédulo no es que no cree, es que es capaz de creer en cualquier cosa. Él está en un camino de engaño, de engaño, de engaño. Es la única manera de poder sobrevivir en este mundo donde la gloria de Dios es evidente en todo lo que Él ha hecho. No hay otra forma. Un incrédulo honesto o se vuelve loco o se convierte. Un incrédulo honesto o se vuelve loco o se convierte. No hay manera de escapar de estas dos opciones. Pero mi amigo, nuestra invitación en esta mañana es que dejes de luchar con lo evidente. Deja de luchar con lo evidente, ríndete ante el Creador, reconcíliate con Él por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero mi amigo, ese es apenas el punto de partida del mensaje del Evangelio. A donde Pablo quiere llevarnos es a la solución ofrecida por Dios, para que ese hombre que merece toda su ira pueda ser salvo. ¿Y sabes, mi amigo, lo que hizo Dios? La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Y como hombre recibió sobre sí el peso de esa ira que tú mereces por tu deshonestidad y por tu incredulidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi amigo. Mi amigo, el perdón está disponible para ti. Gratuitamente por gracia. Y no porque sea barato, sino porque alguien ya pagó su precio hasta el último centavo. Mi amigo, ven a Cristo, confiésale tu indignidad. Confiésale tu deshonestidad. Pídele que te salve. Porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par, mi amigo. Mi amigo, yo te ruego con todo mi corazón, no sigas negando lo evidente. No sigas negando lo evidente. Lo que en lo más profundo de tu ser, tú sabes que es innegable. El Señor es bueno y misericordioso. Y Él te ofrece hoy por la fe el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna. En nuestro próximo sermón, si el Señor lo permite, vamos a ver que ese Dios se ha revelado no solamente en la creación, sino también en su bendita palabra.